Shalom, shalom, amadas y amados hermanos, todos los presentes y los que posteriormente vayan a ver este video. Los bendecimos a todos en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, y en ese nombre, Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra a tiempo y a destiempo, como lo escrito está. Te pedimos que sea de edificación para todos, que sean las palabras que tú pongas en mi boca y no las que la mente finita, humana, quiera decir. Yo te doy gracias, Rey, por todos mis hermanos aquí presentes, por todas las familias que representamos, por todos nuestros hijos, los cuales ponemos en tus manos para que tú, en tu infinito amor y misericordia, no permitas que se alejen de tu lado. Gracias te damos por todo, Rey, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. Pues bien, amados, en esta ocasión vamos a hablar de la parashá número 38, que lleva por título Koraj. Koraj, que quiere decir depilado, y algunas versiones han dicho que también significa frío. De cualquier manera, pues son un significado muy extraño, pero vamos a ver por qué sí. Esta parashá tiene sus citas en el libro de Bamidbar, número 16:1 al 18:32. En la Haftará está en la primera de Shmuel, del 11 al 14:32. Y la Brida Hadashá está en el libro de Yohanan, del 9:1 al 10:42. Esta parashá, como todas, son muy profundas, muy importantes, y pues vamos a tratar de hacer un análisis en el que, pues, sobre todo en este tiempo, para todos nosotros los creyentes, tomemos el ejemplo de lo que le sucedió a Koraj, de las actitudes negativas que tuvo, para nosotros no caer en ellas, porque desafortunadamente en la actualidad son características que pues son muy frecuentes en todas las familias, en todas las naciones de la tierra. Y vamos entonces a empezar. La palabra empieza diciendo que Koraj y sus seguidores, 250 líderes, escuchemos bien esto, líderes, seguían a Koraj en todas sus insidias, en todas sus calumnias que levantaba contra Moshe y Aarón, para alborotar al pueblo para que se rebelaran en contra de ellos. Y fue así como le dijo a Aarón y a Moshe, que esto es demasiado para ustedes, porque si Adonai los ha santificado a todos, porque ellos querían siempre ser los que dijeran lo que se tenía que hacer, y Aarón ser el representante de la Keuná, y pues ministrar él y sus hijos ahí en el Mikdash, cuando realmente todo el pueblo de Israel había sido santificado por el Eterno. Al oír todo esto, Moshe y Aarón se entristecieron, y entonces, pues como siempre, que algo que hacía el pueblo que no les parecía, pues caían rostro en tierra y clamaban al Eterno porque perdonara a ese pueblo, ¿sí? Entonces Moshe le contestó a Koraj, sí, es demasiado, pero para ustedes levitas, ¿sí? Hizo hincapié en la palabra levita. Es demasiado para ustedes levitas, porque ¿acaso no han sido gran bendecidos por la mano del Eterno al tenerlos ministrando en el Mikdash?
Y esto es bien importante porque, como les decía, de la palabra, la traducción que se da a la palabra Korach como depilado, hace referencia al momento en que se le consagró como un levita. Recordemos que en las parashot del libro de Vaikra, donde se nos habló de la ordenanza de los levitas y la entrega al Eterno, se les mandaba que se purificaran, lavaran sus ropas, que hicieran tevilá y que se pasaran la navaja por todo el cuerpo, quitándose pestañas, cabello, todo el vello del cuerpo, etcétera, etcétera, hasta quedar completamente depilados. Por eso es que este nombre era para que recordara Korach quién era. Sin embargo, pudo más su orgullo, su ira, su envidia, su lashon hara, todas esas cualidades que nosotros vamos a ver tan negativas en esta parashá y que tanto mal acarreó al pueblo de Israel. Entonces, pues habiendo dicho esto, Moshe, vamos a recordar que siendo un levita, Korach, siendo primo hermano de Moshe y Aarón, porque era el hijo de Izar, hermano de Amram, hijos de Leví, hermano también de Uziel, pues fue justamente nombrado como levita y era uno de los que transportaban el Aarón HaKodesh cuando tenían que trasladarse en el desierto, cuando la nube se levantaba y se detenía en otro lugar para volver a armar ahí el Mikdash. Era él, Korach, entre otros levitas que transportaban el Aarón HaKodesh. Entonces era un privilegio muy grande el que tenía. Sin embargo, no le bastaba. Cuenta el Midrash que Korach era uno de los 3 hombres más ricos de ese tiempo y que justamente tenía 300 burros que cargaban sus tesoros personales. De ahí podemos imaginar cuánto tenía. De manera que, ¿por qué envidiaba el puesto de Aarón? ¿Por qué quería ser el Cohen Gadol? Todo lo tenía y tenía el privilegio de estar cargando el Aarón HaKodesh, el privilegio de estar escuchando como maestro a Moshe, a su primo Aarón como el Cohen Gadol, y sin embargo no le bastaba. No le bastaba y así empezó a alborotar a mucha gente, convenciendo a 250 príncipes, hombres de renombre, lo dice la palabra. Entonces aquí podemos entender, estos hombres de renombre, ¿quiénes eran? Eran príncipes, pero ¿acaso también estarían dentro del grupo que formaban los ancianos que fueron nombrados por el Eterno y a los cuales transmitió el espíritu de Moshe? Parte del espíritu de Moshe, no lo sabemos. La palabra solamente nos dice que eran hombres de renombre, los príncipes de las tribus. De tal manera que entonces era bien importante quienes estaban ahí apoyando a Korach. Y no nada más era Korach, sino también era Datán y Abirán, que eran descendientes de la tribu de Rubén, hijos de Eliab, y también era On, hijo de Pelec, también descendiente de la tribu de Rubén. Entonces, pues empezaron a alborotar ellos principalmente a todo el pueblo. Y ante toda esa actitud rebelde, Moshe le dijo a Korach: mañana di a tus 250 hombres que preparen sus incensarios, que coloquen carbones del altar e incienso y se presenten delante de la tienda de reunión para que escoja a Adonai
quién es el escogido para representar al Cohen Gadol. Y recordemos estas palabras. Moshe le dijo mañana. ¿Por qué no le dijo, pues ahorita en estos momentos traigan sus incensarios? No, le dijo mañana. ¿Con qué fin? En la sabiduría que el Eterno le dio a Moshe, él pidió que se reunieran mañana, al otro día, con el propósito de, como decimos nosotros, Korah consultara con la almohada lo que estaba haciendo. O sea, que meditara realmente, que pensara detenidamente qué era lo que estaba haciendo, lo que estaba provocando y a dónde los iba a llevar. Entonces, pues así se hizo. Así se hizo, y al día siguiente todavía mencionó a los 250 que también mañana llevaran listos sus incensarios, y al día siguiente se presentaron todos delante de la tienda de reunión. Y pues Moshe habló con el Eterno, y el Eterno le dijo a Moshe: aléjate de todos ellos, porque los voy a destruir. Pero antes de esto, antes de que llegara el otro día, Moshe mandó llamar a Datán y a Abiram, que no se presentaron en esos momentos, y los mandó llamar a su tienda, pero ellos protestaron con una soberbia, con un coraje tremendo, en el que le dijeron que no se presentarían ante Moshe, porque se quejaron amargamente de que los había sacado de Egipto. Y fíjense, la palabra dice que comentaron: nos sacaste de Egipto, donde fluía la leche y la miel. Cuando la leche y la miel, claramente dijo Adonai que fluía, pero en la tierra que les iba a entregar. Ellos desafiantemente mencionaron todo eso, y que cómo era posible que los hubiese sacado de ahí para que murieran en el desierto, que todo lo que los había hecho pasar, y pues estaban en contra de ellos, no aceptaban su autoridad. Y entonces Moshe pues se puso muy triste, molesto, no se quejó, sino se lo comentó al Eterno. Y en esos momentos en que estaban todos ahí con sus incensarios, incluso el mismo Aarón se presentó ahí también con su incensario, Moshe pronunció unas palabras tremendas en las que le dijo a Adonai que por favor no recibiera sus ofrendas, su trigo, y les comentó a ellos que si todos ellos de alguna manera morían de manera natural, quería decir que entonces el Eterno no había puesto a Moshe como su líder, pero que si algo sucedía anormal y la tierra abría su boca y se los tragaba junto con sus pertenencias, entonces era verdad que Adonai había nombrado a Moshe como líder y a Aarón como Cohen Gadol. Y dice la palabra que no acababa de pronunciar estas palabras cuando realmente la tierra se abrió y se tragó a todos los rebeldes, a Datán, a Abiram, a Korah, con todas sus familias, todos los que los seguían y con todas sus pertenencias, y fueron tragados vivos por la tierra. Y aquí cabe reflexionar un poquito. No nada más Datán y Abiram se unieron a Korah, sino también, como decíamos, On, hijo de Peleg, de la tribu de Rubén. Pero ¿qué pasó con On? On, cuando llegaba y le preguntaba a su esposa que qué tanto alboroto había ahí en el campamento, a qué se debía, On le platicó todo, ¿no? La revuelta que estaba armando Korah, y su esposa le dijo: ¿y a ti qué? Dice: si realmente Korah llega a ganar esta revuelta, ¿tú qué papel vas a desempeñar? ¿Acaso te va a dar un buen puesto? Y si no la gana, ¿qué vas a perder tú por andar de revoltoso, no? Entonces,
de cualquier manera, ella pudo convencer a su esposo de que se mantuviera fuera de todos esos pleitos y demás, y para que pudiera obligarlo o se sintiera obligado a no participar ese día cuando se presentaron ahí con sus incensarios. Cuenta el Midrash que ella se bañó, se soltó el pelo y se sentó a la entrada de la tienda para impedir que fueran y entraran a buscar a On o él saliera. De esa manera On se salvó. Los hijos de Korah, que también vieron que la razón, la cordura no estaba de parte de su padre, también se alejaron de él, de su tienda, y se fueron cerca de Moshe, de tal manera que ellos también se salvaron, y nosotros podemos ver que ellos lograron, pues sí, ser santificados, y realmente vemos que muchos de los Teilim, me parece que son 16, los que fueron escritos por los hijos de Korah. Además, el profeta Shmuel es descendiente de Korah. Aquí podemos ver, por ejemplo, que qué triste que Korah se haya rebelado, porque siendo un hombre tan rico, un elegido por el Eterno para formar parte de los levitas, de la familia kehatita, y no solamente dentro de los levitas, sino tener un papel, un lugar muy importante dentro de ese grupo, pues él no lo tomó en cuenta. Él quería poder, quería fama, tenía demasiada envidia. En hebreo se dice quina, que dice que la envidia mata el alma y la envenena. Es una emoción de lo peor que puede existir. Era iracundo, se enojaba, de esa manera trataba con mucha rebeldía y pues cólera a Moshe y Aarón. La ira en hebreo es la palabra kas, y también se dice que es una de las emociones que más perjudica a la neshama. Entonces podemos ver que era envidioso, era iracundo, tenía la lashon hara, con la que hábilmente convenció a tantas personas que lo siguieran, y pues ambicioso porque a pesar de tener tanta riqueza, donde como levita, como un ungido, como un favorecido por el Eterno, donde había puesto sus ojos, en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo. Y nos dice la palabra que ahí donde está nuestro tesoro, o donde está más bien nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. De tal manera que los tesoros de Korah, que estaban limitados a la tierra, no vio la gloria venidera de su linaje. Por ejemplo, proféticamente pudo el Eterno revelado que de él iba a descender el profeta Shmuel, que ungió al rey Saúl, primer rey de Israel, y al segundo rey, que fue Melech David. Entonces él no pudo ver eso por todo lo que lo estaba encegueciendo, ensordeciendo de todas esas malas cualidades que tenía. De manera que eso lo perdió. Es por eso que la palabra nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. El corazón de Korah lo llevó a la muerte. Y a la muerte en vivo, porque se dice la palabra que descendió al Seol vivo. Una muerte terrible para él, para toda su familia. Y aquí podemos ver también algo muy importante, el papel de la mujer. Como la palabra nos dice, esa es ser kenegdo, esa ayuda contraria del varón. Vimos lo que sucedió con la esposa de On, que lo convenció para no entrar en la revuelta, y de esa manera salvó su vida. No obstante, la esposa de Korah, ella sí lo animaba para que hiciera la revuelta,
siempre estaba diciéndole que por qué se tenía que someter a las órdenes de Moshe, que por qué tenía que obedecer a Aarón, siendo que era su primo, y una serie de cosas con las que ella siempre le hablaba a Korach para alimentar su ego, su orgullo y esa envidia tan desmedida que tenía. De esa manera nosotros podemos darnos cuenta que la palabra, cuando nos dice que la mujer sabia edifica su casa con sus manos y la necia con sus manos la destruye, ahí podemos ver este ejemplo en el caso de estas dos varonas. Y pues en el caso de los varones, pues ya vimos lo que sucedió, ¿sí? Esa rebeldía, esa necedad, ese rebelarse contra la autoridad, sabiendo que las autoridades son puestas por Elohim, porque Él es el que pone y quita reyes y que nosotros debemos someternos a ellas. No quiere decir que estemos de acuerdo totalmente con ellas, pero si son puestas por Elohim, algún propósito tiene y nosotros debemos de someternos a ellos, siempre y cuando, obviamente, no nos obliguen a hacer cosas en contra de Elohim. Entonces, pues este fue el fin de Korach, su familia y todos los que lo siguieron. Entonces, en el momento en que se abrió la tierra y se los tragó, también fuego descendió del cielo y todos aquellos que tenían sus incensarios con el incienso para ver quién era el escogido por Adonai para ser el Cohen Gadol, también fueron arrasados por el fuego que descendió del Eterno y los mató. De tal manera que entonces el Eterno le habló a Moshe para que le dijera a Eleazar, hijo de Aarón, que recogiera todos los incensarios de los 250 que estaban ahí, para que a martillo los laminara y formara láminas que cubrieran el altar, y de esa manera todo el pueblo de Israel tuviera presente de que no podían acercarse al altar a ofrecer incienso, ni encender incienso, ni ofrecer fuego extraño al Eterno, porque el riesgo que corrían era la muerte. Y bueno, pues esos 250 murieron. Aarón con su incensario quedó intacto. Y entonces, ¿qué pasó? El pueblo siguió protestando. Y justamente acusaron a Moshe y a Aarón de que por su culpa, todos esos seres habían muerto. No estaban tan enloquecidos, tan engañados, tan fuera de sí, por todo lo que las calumnias, la lashon hará de Korach levantó en ellos, que ya no se daban cuenta de lo que hacían y acusaron injustamente a Aarón y a Moshe, que cayeron rostro a tierra y volvieron a clamar al Eterno. Y el Eterno también les dijo: háganse a un lado, porque voy a destruir a este pueblo rebelde. Y como siempre, Moshe volvió a clamar al Eterno para que los perdonara. Ya sabemos los argumentos con los que lo convencía siempre. Entonces el Eterno le dijo: está bien, pero retírense porque los voy a destruir. Y entonces fue cuando se desató una plaga. Moshe, al darse cuenta de ello, le dijo inmediatamente a Aarón: corre, ve y pon carbón encendido del altar en tu incensario e incienso y sal, para que te coloques entre los vivos y entre los muertos, y de esa manera cese la plaga. ¿Qué representa esto? Cuando le dice que ponga carbones del altar, nosotros sabemos qué cosa representa el altar, ahí de donde se tomaba el fuego. Representa la entrega del yo. Recordemos, en la ofrenda olá se entregaba el yo, o sea, nuestra entrega al Eterno, para que Él hiciera lo que quisiera con nosotros según su voluntad. Y el incienso sabemos que representa la oración, la intercesión,
Y en este caso, Aarón no le importó arriesgar su vida y siguió las órdenes que Moshe le dio, colocándose entre los vivos y entre los muertos con su incensario encendido, cumpliendo esa entrega por completo al Eterno y elevando su clamor al Eterno para que cesara la plaga. La murmuración que levantó el pueblo de Israel al acusar injustamente a Moshe y Aarón de la muerte de Corá con sus seguidores y de los 250 que estaban ahí con su incensario, esa murmuración hizo que el ángel de la muerte, como se le llama, tomara autoridad legal sobre ellos y el Eterno les permitiera destruirlos. De tal manera que se dice que en esa plaga murieron 14,700 hombres, aparte de los que se tragó la tierra y de los que se murieron quemados con su incensario. Entonces fue una matanza terrible. Y se dice que el poder de un ángel destructor es tan grande que puede matar de 25 a 40 personas por segundo, de tal manera que esos 14,700, pues en un instante prácticamente, fueron destruidos. Y toda esa plaga, la palabra nos menciona que comenzó por los más alejados del campamento. Y así como en parashot anteriores habíamos visto que se había también quemado parte del campamento y empezó ese fuego por los más alejados, no se refiere literalmente a los que estuvieran más lejos del lugar del Mikdash, sino los alejados del campamento, aquellos que no se habían entregado genuinamente a la voluntad del Eterno. Y podemos nosotros pensar que fueron todos aquellos pues extranjeros que salieron junto con los israelitas, ¿no? Que en un momento dado pues eran los primeros que se quejaban porque pues estaban extrañando todo lo que habían dejado atrás. De esa manera pues hubo ese desastre tan grande en el pueblo de Israel en esos momentos por la rebelión de este hombre perverso, su necedad, su desobediencia y por la murmuración que todos los que lo seguían hicieron en contra de Moshe y Aarón. De tal manera que entonces el Eterno le dijo a Moshe que pidiera a todos los príncipes de las tribus que por favor al otro día llevaran una vara seca, una vara, un trozo de madera completamente seco, y lo llevaran y se lo entregaran a Moshe para que él los llevara ahí al lugar Kadosh HaKadoshim y viera otro día lo que sucedía, porque de esa manera el Eterno iba a demostrar al pueblo quién era el elegido para ser el Cohen Gadol. Y así los principales de cada tribu llevó su vara, le anotó su nombre y se la entregaron a Moshe. Moshe la llevó al lugar Kadosh HaKadoshim, cerca del arca, y esperaron hasta el otro día. Cuando entra Moshe a recoger las varas, encontró que todas permanecían completamente secas. Obviamente no tenían ya vida, todas estaban secas excepto la vara de Aarón. La vara de Aarón no solo reverdeció, sino que estaba llena de flores y aún de almendros maduros. Las varas eran de almendro, pero ya un almendro muerto, un almendro seco. Sin embargo, la vara de Aarón pues reverdeció y aún tenía frutos maduros. De esa manera Moshe las enseñó al pueblo y se dieron cuenta que realmente el elegido por Elohim era Aarón para ser el Cohen Gadol. Y el Eterno dio la orden de que esa vara de Aarón fuera guardada en el arca, en el arca del testimonio, junto con las tablas de la ley y la porción del maná que ahí se guardó. Entonces, en esta porción de la parashá nosotros podemos ver claramente la figura de Yeshua Mashiach proféticamente ahí, en Aarón,
cuando no le importó arriesgar su vida para presentarse ahí entre la plaga, entre vivos y muertos, y clamar, ofrendando su vida, sus oraciones ante el Abba, para poder clamar por el perdón de todo ese pueblo, que fue pues lo que hizo Yeshua al sacrificarse en el madero, clamar a nuestro Padre que a través de su sacrificio nosotros fuésemos perdonados y se nos diera la promesa de la salvación. Ahí en la figura de Aarón está pues representado simbólicamente, proféticamente, Yeshua HaMashiach, que como sea, siempre va a ser la figura central de todas las parashot. No lo hemos mencionado muy a menudo, pero es notorio que todo nos habla de él, ¿sí? Y en este caso, cuando reverdece, florece y da fruto, la vara de Aarón vuelve a manifestarse proféticamente a Yeshua HaMashiach, simbolizando en ese momento la resurrección. De tal manera que se dice que los líderes de las congregaciones, si no manifiestan en su vida el poder de la resurrección, pues habla de que no son muy buenos líderes, ¿sí? El poder de la resurrección, pues ya sabemos, es tener un verdadero nacimiento y vivir una vida de santidad, siempre obedientes a la palabra, a los mandatos de Adonai, y preocupándose, como ese buen líder que fue Moshe y Aarón, por su pueblo, por sus congregantes. Entonces aquí podemos ver unas enseñanzas muy, muy valiosas en esta parashá, y sobre todo como para poder meditar en ellas y pues aplicarlas en este tiempo que estamos viviendo, porque desafortunadamente en el mundo hay tanta calamidad que nosotros ya muchas de ellas consideramos de que son parte de esas plagas finales que nos anuncia el libro de Revelación. Y bueno, prosiguiendo con nuestra parashá, sabemos que después de que no queda duda de que Aarón fue el escogido para ser el Cohen Gadol del pueblo de Israel, el Eterno pide que se congregue ahí a todo el pueblo, a los levitas, para recibir las siguientes ordenanzas. Él habla de que hay que dar el diezmo. El diezmo, pues sabíamos que en ese tiempo pues era pues dinero en efectivo, quien no cosechaba, pero si no era la cosecha, parte del ganado, que se tenía que dar el diezmo a los levitas. Y los levitas a su vez tenían que dar su diezmo, ese 10%, a Moshe, Aarón y a sus hijos, ¿sí? Entonces sabemos que los levitas no tenían heredad, a ellos no se les repartió tierra, ellos tenían, o fueron más bien acomodados entre las diferentes tribus de los hijos de Jacob, y su heredad era el mismo Eterno, ¿sí? Ese privilegio tan grande tenían. Ellos no tenían bienes materiales, aparentemente no tenían pues una tierra a la que se les dio como a las demás tribus, pero tenían la mejor porción, que era pues ser la heredad del Eterno. Y es por eso que para cubrir sus necesidades pues ordenaba que se le dieran los diezmos y todo lo que tenían que dar en cuanto a las ofrendas, a los diezmos, a las ofrendas que se hacían en todas las fiestas. Y así detalladamente la Escritura nos menciona 24 diferentes tipos de ofrendas que recibían. Entre ellas ya sabemos que está el diezmo, todo lo que correspondía a los sacrificios que se entregaban, como la ofrenda de Selamín y la ofrenda por el pecado, que ellos la tenían que comer, la parte de la espaldilla, la pierna derecha de todos los animales sacrificados pertenecían a ellos, a los levitas. En las diferentes fiestas, cada sacrificio también se les tenía que dar su parte a los levitas, tenía que dárseles también, pues ya sabemos, para el sacrificio al primogénito del ganado, la ofrenda de
del abicurín, de las cosechas. Se le daba también la primera lana que se trasquilaba de las ovejas, las pieles de los animales, y así era un total de 24 diferentes tipos de ofrendas las que los levitas recibían. Y bueno, pues dentro del diezmo se mencionan los 3 tipos de diezmos que hay, que es el diezmo que se le da a los levitas, el diezmo para los pobres y el diezmo para nosotros, para el pueblo, cuando tenía que tener para poder ir a celebrar las fiestas y subir a Jerusalén. No vamos a detallar cada diezmo porque sabemos que lo referente a los diezmos ha despertado un gran controversia en todas las congregaciones. Se dice que sí hay que darlo, que no hay que darlo, que una parte, que lo que se quiera. Esto lo vamos a dejar de manera personal, conforme el corazón de cada uno de nosotros y conforme a lo que el Eterno en su palabra dice, orando, pidiéndole dirección. Nosotros contribuyamos con lo que Él nos oriente a dar, ¿sí? Porque realmente nosotros debemos estar convencidos que sí es justo que las personas que dedican su vida a enseñarnos, a ministrarnos, pues se les dé algo, ¿sí? Una ofrenda y todo. Y a cada quien en su corazón determinará qué es lo que se les va a dar. Generalmente se menciona mucho el libro de Malaquías, pues argumentando que sí es necesario dar el diezmo tal cual está establecido en la palabra, pero repito, esto vamos a tratar de no hablarlo nosotros y dejarlo a consideración de cada persona, ¿sí? Y bueno, respecto a todo esto, de los diezmos, de las ofrendas, pues los levitas eran los que las tenían que recibir. Ahora que no hay templo, es cuando se ha dado esa discusión, si hay que darlo, si no hay que darlo, en fin. Ya cada quien con el Eterno, pues llegaremos a una conclusión de qué se va a dar y cómo se va a dar. Lo importante de esta parashá es analizar realmente lo que al principio se menciona, ver todas las actitudes que tuvieron Korah, Datán, Abirán, los 250 que lo siguieron, y estar muy pendientes de analizar nosotros qué parte de Korah tenemos en nuestro corazón. Estar muy pendientes de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos, y ahuyentar de nuestra mente todo pensamiento que nos lleve a tener envidia, a querer rebelarnos ante nuestras autoridades, ante nuestros líderes espirituales, a no juzgarlos porque no tenemos derecho a juzgar a nadie, a no hacer murmuraciones porque ya vimos el poder del destructor que toma derecho legal cuando se hace la shonará o se murmura de las personas escogidas por el Eterno. Él las ha escogido, son sus ungidos, y ellos, cualquier líder religioso en la actualidad, sabemos que va a tener que dar cuentas ante el Eterno de su congregación, de manera que nosotros, ¿quiénes somos para criticar, para juzgar? Nosotros, como en todo, tomemos lo bueno y dejemos a un lado lo que sintamos que no nos edifica. Simplemente agradezcamos porque todos los líderes, al menos en un principio, tienen el propósito de reunir a la gente para poder mostrarles lo que hay en la palabra del Eterno y así alejarnos del mundo, de los afanes, de la vanagloria de la vida, y estar conscientes de que somos nosotros nuestro principal enemigo, haciéndole caso al Yetzer Hará, recordándonos que el enemigo Hasatán y sus demonios están ya vencidos, que no debemos de temerles porque mientras no abramos puertas no vamos a poder darles ninguna autoridad legal para dañarnos. Entonces, estar conscientes
de todas esas actitudes. Y ciertamente hay líderes que desafortunadamente vituperan el nombre del Eterno, pero como ya decía, ellos van a tener que dar cuentas delante del Eterno, así como todos y cada uno de nosotros, de nuestras palabras y de nuestras acciones. De manera que pues vivamos en Shalom, quieta y reposadamente en la presencia del Eterno, de Adonai, nuestro Elohim, clamando únicamente por las necesidades propias y de las que hay a nuestro alrededor, del pueblo de Israel, de nuestras naciones, y tratando de vivir en paz sin juzgar a las autoridades, porque pues ellas también, como todos nosotros, vamos a tener ese galardón que el Eterno nos dé conforme a nuestras obras. Así que en lugar de juzgar a los demás, como Yeshua nos los dijo, veamos la viga que hay en nuestros ojos antes de querer sacar la paja del prójimo, ¿sí? Y cuidar, como decíamos, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón que esté libre de ese veneno que es la envidia, de ese veneno que es la ira, que son los pecados más grandes que destruyen nuestra alma. Y pues la lashon hara, obviamente, porque como el Eterno nos los mostraba el día de ayer en una lectura, la lashon hara pues se atribuye al engaño que empezó por la serpiente. Y la serpiente sabemos que tiene una lengua dividida, viperina, porque realmente ahí radica su poder para envenenar con la palabra. Pero cuentan que cuando le reclamaban a la serpiente, ¿no?, del daño que hacía, ella decía que ella envenenaba a las personas, pero solamente cuando tenía contacto con ellas, que en cambio la lengua del hombre pues hace daño a distancia. Y es verdad, nosotros decimos que las palabras se las lleva el viento, pero se dice como con la idea de que no pasa nada, ya se las llevó el viento y no pasó nada, pero no es así. Sí, tal parece que se las llevara el viento, pero para que las escucharan los oídos del resto del mundo, de tal manera que cuando decimos algo que es un chisme, que es una, pues ahora sí, la lashon hara en todos sus aspectos, sabemos que daña a muchísima gente, empezando por el que la habla, el que la escucha y aquel del que se habla. Por eso es que hay que pasar todas nuestras palabras por los filtros que decíamos de Sócrates, ¿sí? Que era: lo que voy a decir es verdad, lo que voy a decir no me perjudica ni le hace daño a los demás, entonces es bueno lo que digo, pero si no, mejor mantengo la boca cerrada, así como lo dice la palabra, ¿sí? Pon guarda a mi boca y cierra la puerta de mis labios. Sabemos por eso que en la menorá de nuestro rostro hay una sola boca, porque con una sola, ¿cuánto daño hacemos? Imaginemos si tuviéramos dos, como los dos ojos, los dos oídos o las dos fosas nasales. Y aún una sola boca, Él ha puesto justamente esos obstáculos para que no salgan las palabras ahora sí, las palabras necias, las indebidas. Pone nuestros labios, nuestros dientes y aún nuestras mejillas para que nos guardemos de todo lo que vamos a decir. Pensemos siempre lo que vamos a decir, porque ya vimos que una murmuración, una lashon hara, el querer alborotar a convencer a la gente y sobre todo aquellos pequeños en la emuná, aquellas personas inconscientes que no tienen la capacidad realmente de analizar hasta dónde los va a llevar sus pensamientos, son fáciles de arrastrar a hacer cosas pues como las que pues sucedieron aquí con Korah, cosas muy perversas que pueden dañar a gran parte de la sociedad, y empezando por nuestras familias, por nuestros hijos. Entonces hay que tener cuidado de todo ello. Y en cuanto a las riquezas, sabemos que el dueño del oro y de la plata es el Eterno, y que Él siempre, mientras lo busquemos a Él, mientras nos deleitemos en su palabra,
Él siempre va a satisfacer todas nuestras necesidades. No hay que pedir de más porque Él justo tiene la medida que nos va a dar para poder ser bendecidos y ser de bendición para otros. De manera que si analizamos todo el carácter de Korah, no vamos a encontrar ninguna actitud positiva en él. Y por todos aquellos seguidores, pues también se dice que si ya habían recibido en los parashot anteriores la condena de que iban a morir en el desierto por el mal informe que habían llevado nuevamente la lashon hara que hicieron de la tierra, recordemos que el Eterno dijo que conforme a sus palabras así se haría, y como pidieron que mejor era morir en el desierto, pues así va a ser. De modo que muchos creyendo en esa consigna que el Eterno les dio, se unieron a la rebelión de Korah, porque ya no tenía nada que perder. Sin embargo, pues pudieron haber vivido una vida mejor. Y quizá, no lo sabemos. Sabemos que la misericordia del Eterno es tan grande que quizá en un momento dado pudiera haber habido algún momento en que pudieran hacer teshuvá y regresar a Él, no lo sabemos. El Eterno los condenó y tarde o temprano esos rebeldes tenían que quedar ahí en el desierto. Y todo por causa de la lashon hara. ¿Sí? Entonces cuidémonos mucho de todos esos malos atributos que son muy comunes en el hombre natural, y que es por eso que el Eterno nos pide que seamos sus hijos, aquellos que sigamos el ejemplo de Yeshua HaMashiach y que demos el fruto del Ruach HaKodesh, porque escrito está que el árbol por su fruto se conoce. ¿Y qué árbol queremos ser? ¿El árbol de vida al que nos ha llamado Yeshua HaMashiach, o el árbol de muerte que estuvo representado también por Korah y sus seguidores? Pensemos en todo ello, meditemos y no nos apartemos de todo lo que el Eterno nos menciona en su bendita palabra, porque todo es para bien. En base a ese conocimiento que nos da, esa sabiduría, ese discernimiento, nosotros, como Él nos los recomienda, debemos de escoger la bendición para tener vida y no la maldición para morir. Y bueno, creo que es todo por el día de hoy en la reflexión de esta parashá. Espero que sea de edificación para todos nosotros y sobre todo que no dejemos de meditar en ello y en todas las parashot, porque realmente todas nos dan ejemplo para vida y para vida eterna. Así lo dice su palabra. Muchas gracias te damos, amado Rey, porque nos has permitido compartir tu palabra y nos gozamos en ella, nos deleitamos en ella, sabiendo que tú nos vas a bendecir y nos vas a revelar a todos y cada uno de nosotros aún más, para que cuando compartamos tu palabra con los que pongas cerca de nosotros, podamos darles, Rey, lo que ellos necesitan conforme a tu voluntad, para que te conozcan y para que puedan también llegar a dar fruto, ese fruto que será el gran testimonio ante creyentes y no creyentes, para mostrar que somos tus hijos y tú nuestro Abba Kadosh amoroso. Gracias te damos por todo, Rey, en el bendito y poderoso nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén.